Buenas tardes a todos. Esta es la clase del tema número 11 del curso de operador de PC. Vamos a estar repasando un poquito la clase anterior porque tuvimos feriado. Primero vamos a arrancar con eso. No sé si antes hay alguna pregunta, alguna consulta. Si ustedes quieren preguntar, antes de arrancar con lo que sería una pequeña revisión de la clase 10, como para que el que no pudo ver los videos grabados, bueno, pueda entender de qué se trata y ver eh, la aplicación de las fórmulas sencillas. Si hay preguntas o consultas, pueden escribir en el chat o pueden activar el micrófono. Vamos por acá. Vista, salto de página. Eh, ¿Sería en Word, Alejandro, o en Excel? Excel no me acuerdo de haberlo visto. Los saltos de página se pueden en Excel. Habría que ver. Es una vista distinta, digamos. Yo la verdad que eso mucho no le toqué. Mientras voy abriendo eh, acá, voy a abrir el archivito. Eh, la verdad que el tema de las vistas no se lo he tocado demasiado. A ver, déjame chequearlo. Debe ser como para visualizar la hoja, ¿sí? Cómo va a salir impresa. Fíjate que una vez que aplicás esa vista, te queda una línea de punto donde te da más o menos una idea de lo que va a salir impreso en una hoja. Excel es un programa bastante, en cuanto a lo que son columnas, filas y celdas, bastante amplio, así que es medio complicado el tema de imprimir. Por ahí tiene algunas funciones para que, si queremos, todos nos salgan en una hoja, o bien manejarlo para que nos salgan en hojas distintas, pero no es tan sencillo de imprimir como es en Windows. Quizás esa vista puede servir para un poco darte cuenta y dimensionar el tema de la impresión. La verdad que por ahí no lo he utilizado mucho tampoco. Vamos a... Ahí sumamos 2 personas más, así que ya somos 13. Bueno, les comparto la pantalla, así arrancamos. Vamos a arrancar con el tema número 10, fórmulas sencillas. Este tema, como les decía, ya había quedado habilitado la clase anterior, que si bien fue feriado, al que quisiera tener la libertad de avanzar para no perder, digamos, eh, tiempo. No, de nada, Alejandro. Bueno, volvemos para acá. Entramos en fórmulas sencillas. Bueno, la idea es avanzar un poquito más. Nosotros en la primera clase hicimos una pequeña tabla, no sé si recuerdan, donde pudimos calcular un saldo. Bueno, la idea es ahora avanzar con un cálculo más que vamos a aprender, y aparte, más que nada, aprender 2 herramientas que nos van a facilitar y nos van a ayudar a hacer las cosas un poquito más rápido. Eh, Acá hay una pequeña introducción, ¿sí? El tema de las fórmulas. Nosotros vamos a trabajar con referencias, eso ya lo hicimos en la primera clase. Acá en esta imagen hay un ejemplo de una referencia. En la celda 1 tengo un valor 5. En la celda B1, perdón, tengo el valor 3. Y acá, si quiero sumar en la celda C1, tengo que escribir igual. Recuerden que el igual es lo primero que tenemos que escribir antes de una fórmula matemática. Y después escribir A1 más B1. O si quiero utilizar el mouse, puedo hacer clic en la celda 1, escribir más, y luego hacer clic en la celda B1. O sea, están las dos alternativas. O lo escribo o selecciono las celdas con el mouse. Bueno, acá hay otros ejemplos. Para sumar y restar no es complicado en cuanto al símbolo, porque es el signo más y el menos. Ya para multiplicar vamos a usar un asterisco, y para dividir una barra. Creo que hay alguien acá. Ahí está, lo vamos a admitir.
Bueno, eh, como les decía, acá tenían la videoclase por si ustedes querían hacerlo el lunes o durante la semana. Todavía tienen tiempo hasta hoy a última hora para completar esta tarea. eh, Porque el lunes pasado, bueno, fue feriado y no tuvimos la clase sincrónica. Lo que sí tienen que bajarse este archivo, dice listado de compras supermercado, y a partir de ahí van a poder ustedes trabajar con las fórmulas. ¿Sí? Yo acá lo tengo abierto, ya lo descargué. ¿Sí? Acá el tema de los precios está desfasado porque fue armado en el 2020, así que imagínense con la inflación, bueno, cambiaron. Pero como también vimos, en Excel por ahí podemos armar la fórmula, después cambiar los valores y se van a actualizar, se van a recalcular. ¿Sí? Así que en ese sentido no vamos a tener problema. Espérenme un segundito. Pensé que había alguien ahí en la sala de espera. Bueno, es una lista de compras de supermercado. En la columna A tenemos el producto, harina, hierba, azúcar. Son algunos productos. Quizás si ustedes son los que hacen las compras y van eh, de vez en cuando al supermercado, se darán cuenta que uno generalmente trae más productos, ¿sí? El precio, como les dije, está un poquito desfasado. Son precios de 2020. Y acá, bueno, cada producto tiene su precio en la columna B, en la columna C, la cantidad de productos. Por ejemplo, harinas hay 3. ¿Sí? Y acá lo que tenemos que hacer es calcular el subtotal. ¿Sí? Tenemos que hacer una operación matemática. ¿Sí? A ver, me gustaría que me dijeran qué operación matemática tenemos que hacer para calcular el subtotal. Si quieren lo pueden escribir ahí en el chat. A ver, seguramente si son de hacer las compras, lo tendrán un poquito más claro. Y si no, bueno, eh, creo que nos podemos dar cuenta. En caso que no nos demos cuenta, aprenderemos a calcular un subtotal. A ver, vamos al chat a ver si alguien se anima a escribir. Julio, Sí, multiplicar el precio por la cantidad de cada producto. muy bien, buenísimo, buenísimo. Acá en el chat también estoy leyendo, dice multiplicación, multiplicar, multiplicar, dice Dayana, Mariela, Andrea, muy bien, una multiplicación. Así que volvemos acá. Bueno, lo primero que hay que escribir es el signo igual, ¿sí? El signo igual, como les decía, ustedes ya van a recibir la planilla cargada, así que va a tener los datos, pero eh, si no lo tuvieran, bueno, la verdad hay que cargarlo y tomarse el tiempo para cargar los datos. Ahora lo que tenemos que hacer después del igual es referenciar y arrancar por el primer producto, en este caso la harina. Tendríamos que poner cuál es la celda que tiene el precio de la harina. Si ustedes se manejan bien con lo que son las referencias en Excel, bueno, podríamos decir es la columna B y la fila 3, así que va a ser B3. B3 se puede escribir tanto en mayúscula como en minúscula. ¿Sí? Si ustedes quieren, también pueden hacerle un clic. Eh, Eso, digamos, para el que por ahí se maneje más con el mouse. B3 y luego viene el asterisco. Y el asterisco me va a determinar que es una multiplicación. B3 por, bueno, la celda de de cantidad sería C3. Entonces podemos escribir C3, también podemos hacerle clic. Y vamos a apretar Enter. Bueno, acá ya nos está dando un resultado. Podemos pensar que Excel, cada celda es como una calculadora donde podemos realizar el cálculo que nosotros querramos. En este caso, lo vamos a hacer a partir de la celda D3. ¿Sí? Acá vemos un valor, como ustedes pueden ver, pero acá más chiquito, en la barra de fórmulas, vemos cuál es la fórmula que me está dando este resultado. Si lo quiero ver en la celda, puedo hacer dos clics. O también, si ustedes están ahí, pueden apretar F2 para que me pueda mostrar y yo ahí pueda entrar si quiero a editar, a cambiar, lo que fuere, ¿no es cierto? Bueno, hasta ahí no es
mucho más de lo que aprendimos en la primera clase. Lo único, en la primera clase hicimos una resta, en la primera clase de Excel, y ahora estamos multiplicando, ¿sí? Nos quedan los otros productos. La idea sería repetir la fórmula. Pero acá viene un poquito lo que les voy a enseñar hoy, ¿sí? Excel tiene la propiedad de copiar las fórmulas, o autorrellenar o rellenar, ¿sí? En base a la primera fórmula. Siempre hay que hacer la primera fórmula para que Excel se dé cuenta de lo que queremos calcular. Y después las otras, como son bastante similares, las podemos calcular copiando la primera fórmula, ¿sí? Bueno, visualmente es más fácil, porque acá ustedes van a ver que esta es la celda activa. Como les dije, hay distintos punteros. Para recordar, la cruz blanca sirve para seleccionar. Fíjense, yo ahí estoy seleccionando. El puntero y la cruz sirve para mover. Si yo hago un clic y muevo, estaría moviendo este valor a otra celda. Lo voy a volver a su lugar. Y si le apunto al cuadradito verde, aparece una crucecita negra que me permite copiar. ¿Sí? Entonces visualmente es bastante sencillo. Hago un clic en la crucecita negra, mantengo presionado y voy arrastrando hasta copiar la fórmula en la fila que yo quiero. En este caso sería la fila 8. Ahí voy a soltar y me va a dar el resultado. ¿Sí? Bueno, esa es una manera de hacerlo siempre y cuando manejemos el mouse de manera más visual. Pero en definitiva se copia la fórmula. Ahora lo voy a hacer de otra manera también para que por ahí sea accesible para los que no usan mucho el mouse. Estoy en la celda D3, voy a apretar Shift o mayúscula para pintar, seleccionar hasta la celda D8. ¿Sí? Luego voy a apretar Alt. Con Alt se van a visibilizar, digamos, las letras de las fichas. En este caso la herramienta que voy a utilizar está en la ficha inicio, así que aprieto O. Luego me voy a rellenar, tendría que apretar la G y la E. Ahí se despliegan las opciones y en este caso me da la opción para rellenar hacia abajo, que es lo que quiero hacer. Quiero que el resultado aparezca en D4, D5, D6, D7 y D8. Entonces puedo apretar la letra B o también con las teclas de navegación por ahí se puede llegar. Aprieto la B larga y ahí me está dando el resultado. ¿Sí? Bueno, vamos a ver la primera fórmula. Por eso en la celda D3 aprieto F2 para que la podamos leer. Ahí dice que es igual, o igual, recuerden que siempre hay que poner igual para calcular, B3 por C3. ¿Sí? Ustedes pueden ver con la clave de colores. Y si no lo pueden ver, podemos darnos cuenta de que está referenciando la celda B3 asterisco, eso quiere decir multiplicar la celda C3. ¿Sí? Como Excel ya tiene una fórmula, puede utilizar este patrón, esta fórmula, para copiarla. Vamos a ver abajo. Voy a apretar F2 en la celda D4. Ahí podemos ver que B4, en este caso, está multiplicado por C4. Es decir, cuando yo voy copiando la fórmula hacia abajo, lo que va a ir cambiando es la fila. Las columnas se van a mantener. Y si yo copiara la fórmula a la derecha o a la izquierda, lo que va a cambiar son las letras de las columnas. Y la fila se va a mantener. ¿Sí? En definitiva, Excel lo que hizo es tomar la fórmula anterior y simplemente en vez de ser B3, como yo copié hacia abajo, ahora va a ser B4. En vez de ser C3, va a ser C4. Eso es lo bueno que tiene Excel. Fíjense que, como les decía, son algunos productos, pero por ahí la lista de compras puede ser más larga y para hacer una fórmula, o sea, cada fórmula de subtotal me puede llevar un tiempito. En cambio, de esta manera, rápidamente puedo completar porque yo ya hice de manera correcta la primera fórmula, ¿sí? Del subtotal. Vamos a fijarnos que acá me parece que hay alguien. Vamos a admitir. Bueno, no sé si se llega a entender. Ustedes díganme si no lo explicamos
A priori no parece tan complicado, pero bueno, está bueno que ustedes me lo digan. Porque en esta planilla podemos decir, bastante sencillo. Pero hay que tener en cuenta que uno tiene que, de alguna manera, ubicarse con el tema de las referencias, ¿sí? Bueno, ahí Diana dice que sí, Alejandro también y Andrea también. Bueno, vamos a hacer acá un poquito más. Vamos a completar el subtotal. En este caso, en el ejercicio anterior vimos que, por ejemplo, si uno quiere sumar algunos valores, escribe igual y va poniendo los subtotales. En este caso, de 3 más de 4 más de 5 más de 6 más de 7 más de 8. No son muchos productos y sin embargo ya la fórmula de suma es un poco engorrosa porque son como 6 referencias. Entonces, cuando va creciendo esto, imagínense si son 20 o 30 productos, queda una fórmula demasiado larga y a veces puede ser inmanejable. Más allá de que hay claves de colores y uno visualmente quizás se puede dar cuenta si seleccionó o no una celda. Pero hay otra manera un poco más sencilla que es a través de una función. Y esto después más adelante vamos a seguir viendo que Excel tiene funciones que me resuelven la vida. En este caso la función se llama autosuma, ¿sí? Está ubicado en la ficha inicio, en la parte de modificar, en el grupo modificar, ahí está la autosuma, tiene un símbolo de una M acostada, o la letra sigma, digamos, en griego, que se utiliza para sumatorio en matemática. Bueno, lo que voy a hacer es hacerle un clic ahí en autosuma, y lo que vamos a poder ver ahora en la celda D9 es igual suma, abro paréntesis, desde D4, 2 puntos, D9, cierro paréntesis. Esa sería la manera, digamos, en la que uno lee la fórmula, la manera de escribirla. Si yo quisiera, podría haber escrito abajo igual suma, porque suma es una función. Abro paréntesis y entre paréntesis le paso un rango de celdas, o argumento, como por ahí se conoce, que sería desde la primera celda del subtotal, D3, los 2 puntos quiere decir hasta, D8. En vez de poner D3, D4, D5, o sea, pongo el primero y el último. De esa manera me va a facilitar muchísimo. Igual, suma, abro paréntesis, D3, 2 puntos, D8, cierro paréntesis. La puedo escribir, la puedo seleccionar de allá arriba. Cuando apriete Enter, ahí me va a dar el resultado. A ver, voy a probar de hacerla con el teclado. Si estoy ahí, aprieto AL, aprieto O, autosuma sería WA. Y ahí me aparecen, porque en autosuma también aparecen otras funciones que normalmente se utilizan con frecuencia. La primera es suma, que tiene la letra U, después promedio, contar números, max y min. O sea que para hacer la suma voy a apretar la letra U, ¿no es cierto? Bueno, ahí va a aparecer lo que es la función, la escritura de la función, igual suma, entre paréntesis, de 3, 2 puntos de 8, cierro el paréntesis, y lo único que me resta es apretar Enter para que me dé el resultado. ¿Sí? Bueno, esto sería en cuanto a las fórmulas sencillas. Por ahí lo más complejo es resolverlo. No sé si lo pudieron resolver con la videoclase. Y si no lo pueden resolver, bueno, pueden ver después esta grabación para que les sirva y lo puedan resolver. Bien, ahora lo que vamos a hacer es darle un poquito de formato, nada más, como para recordar lo anterior. Esto después del formato cuando los colores, tipo letra, cursiva, los bordes, el formato monedas, ustedes después pueden elegir si le quieren dar o no, eso ya tienen la libertad. Pero si uno lo quiere hacer un poquito más prolijo, más vistoso, por ahí le puede dar un poquito de formato. ¿Sí? Yo lo que voy a trabajar acá, voy a seleccionar desde A1 hasta D1 y voy a elegir la herramienta combinar y centrar. Si lo quiero hacer con el teclado AL o combinar y centrar sería OC. Y ahí para combinar y centrar la C. Después le puedo poner colores
Recuerden que el tarrito de pintura es el color de relleno, con al, o sea, ustedes pueden hacerlo con la combinación de teclas o directamente con el mouse. SO y ahí elijo un color. Si yo me voy moviendo, el lector de pantalla me debería leer el color y bueno, puedo elegir alguno de los que me propone. Color de la letra A, O, al O, perdón, DO, y ahí un color de letra. Elijo cualquiera, yo no soy muy bueno para combinar colores, así que después selecciono desde A2 hasta D2, y en este caso voy a centrar al O, y para centrar puede ser la letra K. A ver, no, vamos a centrar con el otro. Al O, doble E. A ver, ahí está. Mejor con doble E, porque el K es cuando, digamos, me va a centrar cuando el tamaño de las celdas agrande, digamos, el tamaño de la celda. En este caso es el tamaño estándar, así que por ahí no se ve mucho si uno lo centra. Si ahí quieren le pueden poner color también, opcional para los que le quieran poner color, color de la letra, para cambiar la fuente también le pueden cambiar, el método con el teclado para cambiar la fuente es AL o FU. Después despliegan y ahí eligen la fuente que quieran. Vamos a elegir esta para cambiar. Los productos desde A3 a A8 también le pueden poner otro color, le pueden poner negrita. Acá negrita es bastante similar a como lo conocemos, control N, ¿no es cierto? Por ejemplo. Luego acá la columna precio se puede seleccionar. En este caso sería, digamos, lo que tiene el precio sería desde B3, perdón, hasta B8. Ahí podemos apretar al o si queremos el formato moneda, podríamos ir a IA. Bueno, acá yo ya lo tengo, peso español Argentina, pero si no pueden ir a más formato de contabilidad y buscarlo. Peso español Argentina para que coloque el signo pesos. Esto por supuesto es más visual, ¿no es cierto? Siempre. Pero también están las combinaciones eh, que ustedes pueden hacer. Esperen que ahí apreté otra cosa sin querer, así que voy a deshacer. Bueno, ahí también el total que sería la suma de todo, también le podemos aplicar. Después si queremos seleccionamos toda la tabla, en este caso sería desde A1 hasta D3, para aplicar los bordes al O, B larga 2 veces y todos los bordes de la letra T. Bueno, ahí más o menos quedó, pero les vuelvo a reiterar, esto es opcional y ustedes le van dando el formato que ustedes quieran. Vamos a leer a ver si acá... Bien, no hay nada por acá. Bueno, más o menos se entendió. ¿Preguntas? Yo voy a chequear a ver si nos están escribiendo acá en el grupo. Bien, ahí alguien le pasó el link a esta persona. Diana. Ahora vamos a estar atentos a ver si puede entrar. A ver. Acá. ¿Se entiende? Buenísimo. Si lo pudieron hacer, bárbaro. Buenísimo. Bueno, entonces vamos ahora, lo que nos queda, vamos a lo nuevo, ¿sí? Acá aprendimos a copiar una fórmula, ¿sí? La verdad que no nos fue difícil. Siempre hay que hacer la primera y luego Excel va aplicando en base a esa fórmula para poder copiarla, ¿sí? Bueno, el caso del otro ejemplo, esperen que voy acá a la plataforma, ahí está entrando.
una persona. Recuerden el tema de los foros, a muchos también, ahí veo que completan. Recuerden que es importante. Yo por ahora voy corrigiendo lo que es el tema 7, voy un poquito atrasado, pero voy corrigiendo y al que le falta los foros se lo voy recalcando. Es importante participar en los foros, es simplemente responder estas preguntas para poder entre todos, ¿no es cierto?, compartir lo que vamos aprendiendo. Y vamos a pasar, a ver acá mejor. Vamos al tema 11, a referencias absolutas y relativas, ¿sí? Bueno, cuando nosotros trabajamos en Excel, y como hicimos hace ratito, de copiar una fórmula, lo que normalmente se utiliza es la referencia relativa. La referencia relativa es aquella que va a cambiar. ¿Recuerdan en este ejercicio? Acá, por ejemplo, en la primera fórmula era B3 igual B3 asterisco o C3 y ya cuando la copié hacia abajo sería B4 asterisco C4. Es decir, que es una referencia relativa porque tiene algo de relación, pero lo que va a cambiar cuando copio hacia abajo es la fila, ¿sí? Hay algunos casos donde queremos que una o las dos celdas de relativas se transformen en absolutas. Absoluta es cuando va a seguir siendo siempre la misma celda. Si yo quisiera, por ejemplo, que acá, en este ejemplo, C3 sea absoluto, tendría que agregar un signo que es el signo pesos, ¿sí? Ese signo pesos le va a decir que cuando copie la fórmula siga siendo C3. ¿Sí? En este caso no es el caso este en particular, o sea, si yo hago eso, ya no me va a dar bien los resultados porque siempre voy a estar multiplicando por C3, o sea, siempre voy a multiplicar por 3. Y acá yerba compré 2, y por acá aceite compré 2, leche compré 4, gaseosa 4, o sea, no es la misma cantidad para todos, ¿sí? Pero en algunos casos, como vamos a ver ahora, vamos a necesitar utilizar esa referencia absoluta, ¿sí? Para eso, acá voy a abrir este archivito, que es estación de servicio, también ya tienen bastante cargado. Cuando lo bajen de internet, recuerden habilitar edición. Y acá está un poquito más en cuanto a la teoría, la explicación de lo que es la referencia relativa y absoluta. Esta es una referencia relativa, como comúnmente lo hace Excel, pero nosotros si agregamos los signos pesos adelante de la columna y otros pesos adelante de la fila, puedo convertir esta referencia en absoluta. Acá está la videoclase, por si ustedes después la quieren ver. Más abajo está el archivo estación de servicio, que es el que se van a tener que descargar de internet. Así que yo con el archivo ya descargado, voy a entrar a trabajar. Otra vez, les digo que el precio de la nafta está, bueno, desfasado, es un precio de hace 2 años, ¿sí? Pero se puede cambiar, eso no hay problema. Acá lo importante es aplicar las fórmulas, ¿sí? Es una estación de servicio, ¿sí? Una planilla donde se controla cuántos litros se venden durante el día. Entonces están los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, una semana, los litros que se vendieron. Y acá lo que me falta calcular es el subtotal. Bueno, el precio está ubicado por acá arriba, podría estar ubicado en cualquier otra celda. Nos vemos, chao. No es, digamos, relevante que esté acá o más abajo, eso no lo puede elegir. Lo que sí, acá vamos a suponer que el precio se va a mantener durante toda la semana. Puede ser que no sea así que no sea tan real, digamos, porque por ahí a veces sufren ajustes el tema de los precios, con un contexto inflacionario como el nuestro. Pero bueno, para el ejercicio vamos a suponer que se mantuvo durante esta semana. Bueno,
Tengo los litros y tengo el precio. Para calcular el subtotal, ¿qué operación matemática tenemos que hacer? A ver, escríbanme ahí en el chat. O habiliten el micrófono también, es posible. Acá le vamos a dar... Sí, es el signo pesos. Dentro de la fórmula, digamos, dentro de la celda o, o dentro de las referencias tiene este efecto, digamos, que es para, de alguna manera, convertir una referencia relativa en absoluta. Ahí respondiéndole a Diana. Litros por el precio, dice Daniela, multiplicar. Bárbaro. Bueno, ahí Enzo dice que tuvo un turno con el dentista, buenísimo, bárbaro. Y ahí se sumó. Bien, vamos entonces acá a trabajar. Hay que multiplicar, ¿sí? Primero lo vamos a intentar resolver, como nosotros sabemos. Vamos a hacer clic o escribir la referencia de los litros que serían del día lunes. En este caso sería la referencia B4. Se puede escribir, como les decía, B4. Por el precio está en la celda E1. ¿Sí? En la celda E1. Entonces también lo puedo escribir o puedo hacer clic también con el mouse si me manejo con el mouse. Apreto Enter. Bueno, y acá me va a dar el resultado. El primer resultado nos da bien, por lo menos. Vemos que hay una multiplicación. Y ahora con lo que aprendí yo voy a decir, bueno, ya puedo copiar la fórmula. Así que lo voy a hacer utilizando en la celda de la crucecita negra. Arrastramos, ¿sí? Pero me va a dar 0, ¿sí? Puede ser con la crucecita negra o, como les estaba contando desde el teclado, al, O, G, E y B larga. Perdón, me olvidé de seleccionar. Antes de copiar la fórmula, y se lo voy a hacer con el teclado, selecciono la celda donde se va a copiar. Al, O, G, E, B larga. Bueno, también me da 0, o sea, no es que me iba a funcionar. Bueno, entonces hay algo que está mal. Si no, me voy a fundir con la estación de servicio. Si me da 0, ¿no es cierto? Me voy a colocar en la celda C3. Puedo apretar F2 como para visualizar lo que estoy aplicando. Y ahí nos da una clave de colores que ya un poco me está diciendo cuál es el error. A ver, ¿qué les parece que puede ser el error? O sea, Excel está utilizando referencias relativas, así que la fórmula antes era B4, ahora va a ser B5, y antes era E1 y ahora va a ser E2. O sea, Excel copió, hizo lo que tiene que hacer, que para eso ya está programado. Pero ahí hay un error. A ver, ¿qué les parece que quizá podemos mejorar? Muy bien, acá Alejandro dice que marca una celda donde no hay información, o sea, no hay un número. Y cuando no hay un número es como que Excel lo interpreta como que fuera un 0. Y si ustedes recuerdan, cuando estudiamos en la escuela matemática, cualquier número multiplicado por 0 me va a dar 0. ¿Sí? Entonces yo acá tengo que hacer un cambio para que esto funcione. ¿Sí? Para poder copiarlo, más que nada. Esta planilla quizás es muy chiquitita porque estamos así medio rápido eh, viendo los litros para un día, pero imagínense en una estación de servicio que puede tener varios surtidores, que puede tener varios empleados, que puede tener distintos turnos. eh, o sea, se va haciendo más complejo. Y aprender a copiar la fórmula por ahí me puede facilitar bastante poder calcular y cargar estos datos, porque evidentemente si yo tengo un negocio
una estación de servicio, tengo que saber lo que voy vendiendo y saber cuánto dinero va ingresando, ¿no es cierto? Bien. Bueno, lo que voy a hacer es apretar escape, total. Vamos a ir a la celda C4 y vamos a modificar la fórmula original. Voy a apretar F2 para entrar en modo de edición. Y ahí lo que tenemos que hacer es agregar el signo pesos adelante de la E. Me va a quedar pesos E, luego otro signo pesos y 1. El signo pesos en el teclado está en la tecla 4, pero no en el teclado numérico que tenemos a la derecha, sino en el teclado alfanumérico, donde están las letras que yo normalmente escribo, más o menos arriba de lo que es la letra E y R, está el número 4 y arriba un signo pesos. Si yo aprieto, esa tecla va a salir el 4, pero para que salga el pesos, tengo que apretar mayúscula o shift, mantenerla presionada y el 4 para que salga el signo pesos. ¿Sí? Por eso los digo, quizás muchos no lo hayan utilizado. Es un carácter que sale apretando la tecla mayúscula o shift. Bueno, ahí estaría la modificación de la fórmula, ¿sí? Tengo que agregarle. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque como les decía antes, en este caso voy a usar una combinación de una referencia relativa, que es B4. B4 no le puse nada, no tiene el signo peso, entonces es relativo. O sea, yo cuando copie hacia abajo, no va a ser B4, va a ser B5. Y si me fijo en la planilla está bien, porque B5 es los litros que corresponden al día martes. O sea, está bien. Pero el precio yo quiero que siga siendo la misma celda, que no cambie. Que cuando yo copie la fórmula siempre sea E1. Porque si la dejo que cambie, como hice hace ratito, va a multiplicar, en este caso, por celdas vacías. O sea, me va a dar 0. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí apretamos Enter. El resultado es el mismo. No cambia nada. Lo único que ahora, como le agregué pesos E, peso 1, esa fórmula, cuando la copie hacia abajo, la celda 1 no va a cambiar y me va a dar los resultados o los subtotales de los otros días. ¿Sí? Entonces hay casos y casos. Algunos donde vamos a tener que usar referencias relativas y otros donde vamos a combinar una referencia relativa y una referencia absoluta. ¿Eh? Acá en esta clase van a tener estos dos ejemplos. Y si me voy a chequear a la primera fórmula que copié, en la celda C5, aprieto F2, ahí ustedes pueden ver que la referencia relativa está funcionando, va cambiando, ahora es B5, pero la absoluta, la que tiene el signo pesos, sigue siendo pesos E, pesos 1. O sea, diciéndolo en criollo, con pesos E, peso 1, le digo a Excel que esa referencia tiene que seguir siendo esa referencia, no va a cambiar. Y si no le pongo los signos pesos, puede cambiar. Vamos a ver en el chat por si alguien escribió. Es siempre A1, E2 no tiene número, E2 no tiene número, exacto. En este caso es la celda 1 porque está ahí el número. O sea, como yo les decía, o sea, está en la celda E1 el valor de los litros. Si yo lo pondría acá abajo en la celda A12, bueno, tendría que poner A12. Es donde coloqué el valor. A ver, esto también tiene una ventaja. ¿Sí? Yo quizá la podría haber colocado acá dentro el valor y bueno, digo, ya pongo los números enteros, algo como esto, 57,89, ¿no es cierto? Algo así. Eh, pero esto a la larga no es tan práctico como parece. ¿Me va a dar el resultado? Sí, me va a dar el resultado. Pero si yo, por ejemplo, acá vengo y digo, no, esta planilla la hice hace 2 años y hoy los litros están en realidad casi unos 155, vamos a poner 157, aumentaron 100 pesos. Aprieto Enter y fíjense, cambió todo menos el martes. ¿Por qué? Porque el martes tiene un valor entero. En cambio, los otros tienen referencia de celdas
y a medida que yo haga un cambio que involucre a esas celdas, los otros resultados se van a recalcular. No sé si se entiende esa ventaja. Vamos a cancelar un poquito. Pero no, ahí ya me fui demasiado. Bueno, lo hago ahora con el teclado. Selecciono desde C4 hasta C10 para que se rellenen o se copien las fórmulas. Tengo que apretar AL, O, G, E y la B, larga. Muy bien. Ahí me va a dar el resultado. Yo después puedo ir recorriendo y voy a ver que me está dando el resultado. Para calcular el total, abajo tengo que hacer la autosuma o con la función suma. Como les decía, está en el grupo modificar. Puedo hacer un clic directamente en autosuma. Como Excel, en ese sentido, bastante inteligente, ya detecta los números, los marca. Yo siempre chequeo ahí que sea lo correcto. Eso es importante porque a veces puede marcar otras cosas. Y si está bien, aprieto el Enter. ¿Sí? Para hacerlo con el teclado, tenemos que apretar AL, O, W, A y luego la U. Me da lo mismo, ¿sí? Seguramente va a decir igual suma, abro paréntesis, C4, 2.C10, cerro paréntesis. O sea, dentro de lo que es el argumento, le tengo que pasar el rango de celdas que quiero sumar. En este caso, C4, 2.C10 y después apretar Enter. Bien, bueno, luego ahí ya está, digamos, la parte más compleja que a mí siempre me interesa el tema de las fórmulas. No sé si se entendió esto de las referencias absolutas relativas. Alejandro, ¿no entendiste por qué no cambió? Bueno, justo acá yo le había hecho una cuestión, capaz que lo hice muy rápido. Me fui a martes, apreté F2 y le borré la referencia, digamos, eh, peso E, peso 1, eso lo había borrado, y ahí escribí el valor, o sea, el valor 57,89. Como les decía, cada celda de Excel es una calculadora, es decir, me va a dar el resultado porque va a multiplicar B5, que es 8,79, por 57,89. O sea, Excel está capacitado para hacer esta multiplicación. Aprieto Enter y me va a dar el valor. Pero si yo acá voy y lo cambio, esa celda no va a cambiar porque tiene un valor. Si yo pongo 159,89 en la celda 1, aprieto Enter, cambian todas, porque fíjate que esta tiene la referencia a la celda E1. Obviamente con peso E, peso 1. Esta no. La de martes no tiene. Tiene el mismo valor que valía ante la Nasta, 57,89. Entonces, esa es la ventaja de utilizar referencias. Si yo ahora le cambio y ahí pongo la referencia de E1, ¿no es cierto? Aprieto Enter, ahí me va a actualizar. ¿Sí? Y obviamente acá el total también se actualiza. ¿Sí? Como les decía, esta es una planilla muy chiquitita, pero una estación de servicio, por ahí cada operario de la estación, cada playero, digamos, que trabaja, quizás tenga que completar esta fórmula con sus litros, o esta planilla con sus litros, y bueno, por ahí se puede hacer más complejo, o quizás se puede controlar por horas. No sé, yo como nunca tuve, o sea, nunca vi cómo se maneja una estación de servicio, pero hay muchas variantes y las planillas cada vez se pueden complejizar y pueden ser muchas. Entonces, por ahí saber estas herramientas, si lo estamos haciendo con Excel, nos va a facilitar un montón. Bueno, no sé si aclaré la duda. Ahí Alejandro. Bien, ahí Dayana estaba ayudando, buenísimo. Bárbaro. Bueno, ahora le doy un poquito de apariencia. De A1 a C1 selecciono, le voy a aplicar combinar y centrar, le puedo aplicar si quieren ahí un color,
de relleno, color de letra, después puedo seleccionar en A2, tengo ventana, está súper, también podría seleccionar desde A2 a C2, combinar y centrar, cambiarle la letra, ponerle color de letra, acá un color de fondo, la parte esta de los números del subtotal, no de los litros, sino del subtotal, porque ahí son valores que podemos decir que pueden ser pesos. Podemos elegir la opción de peso español para que me aparezca el simbolito. Y bueno, después si quieren seleccionan de A1 hasta C11 y le podrían aplicar bordes. Esto ya es, cada uno le puede dar si quiere o no. Por ahí nos queda bien que no tengan nada de formato, no hay problema, pero si uno lo quiere mejorar, por ahí quizá lo puede imprimir y le quiere dar un poquito más de apariencia, sepan que tienen las herramientas como para poder hacerlo desde Excel. Bueno, en esta clase por ahí vimos un poco de la clase anterior, pero nos sirvió porque estaban relacionadas. Ambas clases están relacionadas. Ya aprendimos a copiar fórmulas y aprendimos a aplicar referencias relativas y referencias absolutas. Y una función que nos solucionó el tema de las sumas, porque yo me coloco donde quiero calcular el total y hago clic en la herramienta autosuma y ya me está insertando la función suma. Por ahí, si quiero, la puedo escribir también. Es otra posibilidad. A algunos les gusta por ahí escribirlo. Me parece genial. Lo único tiene que tener el nombre. La función se llama suma. Si usted le ponen sumar, quizás no hay una función que se llame así. Igual suma, abren paréntesis. Dentro tienen que poner el rango, la primera celda que quieren sumar, 2 puntos hasta la última celda y cerrar paréntesis. ¿Sí? Bien, preguntas, consultas. Me voy para la ventanita del chat a ver si alguien por ahí está escribiendo. A ver, acá Dayana. A ver, Dayana propone, se podría, por ejemplo, en lugar de hacer la autosuma, multiplicar el total de los litros por el valor de referencia absoluto, daría el mismo resultado. A ver, vamos a probar. Hacer una suma acá de la cantidad de litros. En teoría sí. A ver, lo voy a hacer acá, mira. Vamos a hacer en la celda B12, le voy a poner, fíjense que ahí me está marcando el total y ese lo voy a sacar. Ahí voy a sumar. Bueno, esas son la cantidad de litros. Y por acá vamos a hacer la multiplicación. Esta celda por esta que está acá. Sí, nos da lo mismo. También es otra posibilidad. Sí, sí. Es otra posibilidad de multiplicar, sumar todos los litros y multiplicarlo por el precio de referencia. Buenísimo la observación de Dayana. Bueno, vayan colocando ahí en el chat, escribiendo en el chat su nombre y apellido, así nos queda de asistencia. Le agradezco mucho que se hayan podido sumar. Recuerden completar los foros. Yo ahora, en un rato, espero que antes de irme, subo la grabación, así lo tienen disponible. Pero las videoclases también creo que orientan bastante. De hecho, hay muchos que habían completado ya el tema 10. Bueno, acá se suma Anita Almeida, creo que se había desconectado. Bueno, gracias Dayana. Bueno, vamos avanzando ya en la tercera clase de Excel. Si no me equivoco, nos quedan 2. Así que de a poquito vamos llegando a la última parte, que es por ahí PowerPoint, que es más sencillo que Excel, ¿no es cierto? Pero bueno, ya vamos avanzando
lo que sería la última parte de lo que es el curso. Así que bueno, muchas gracias por sumarse. Y nos estaremos viendo en la clase que viene. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan una linda tarde.